¿Cómo andan, gente? Estamos acá en un nuevo video para el canal. Y en esta especie de podcast que voy a hacer, vamos a hablar sobre los clones de Balisongs. La verdad es un tema bastante interesante y que al menos por el momento no hay ningún video de habla hispana que hable sobre el tema. Y digo que es interesante porque al menos en nuestra comunidad ya es un tema que se dio por sentado y no da tanto para hacer discusiones. Así que en este video más que nada va a ser como una especie de cápsula del tiempo. Porque quiero dar mi opinión, que básicamente es la opinión que tenemos la mayoría. Y también quiero dar mi opinión sobre las expectativas a futuro. Y ahí sí me interesa bastante a ver cómo habrá evolucionado todo dentro de 5 años. A ver si habré acertado o me habré equivocado en todo. Bueno, en esta ocasión no tengo algún guión estructurado ni nada. Solamente tengo anotados ahí un par de cosas para no olvidarme, pero hasta ahí nomás. Así que voy a tratarme de no irme por las ramas y darle un poco de coherencia a todas las cosas. Bueno, primero voy a dar una introducción diciendo mi inspiración para esto porque fue bastante curioso cómo fue. Y luego voy a hablar un poco sobre las historias de los clones hasta llegar al panorama actual. Y bueno, vamos a ir con el dilema que hay con respecto a los clones. Si realmente son necesarios, si está mal utilizarlos. Y ya por último voy a dar mi opinión sobre qué es lo que va a pasar a futuro. Bueno, para empezar, la inspiración de este video fue bastante curiosa. Y es que fue gracias a un video que vi de Wellhirsch, que era donde hablaba sobre el tema de los clones. Con respecto a ese video, la verdad me parece un poco una mafufada todo lo que dice. Pero bueno, lo que me sorprendió de ese video fue leer la caja de comentarios. Me imaginaba que iba a estar plagada de las opiniones de los gringos, pero fue bastante diferente. Me encontré a muchísimas personas, ya sean de acá, de Latinoamérica, también había gente de Asia, incluso había gente de Europa diciendo el problema que hay ahí. Y eso sí me sorprendió bastante porque yo había dado por sentado de que al menos la comunidad europea debía ser más o menos similar a la comunidad estadounidense. O sea, en cuanto a acceso a modelos originales. Pero da la sorpresa de que no. Ellos están igual de jodidos que nosotros para poder conseguir modelos originales. Y bueno, otra cosa también que me sorprendió leyendo los comentarios es que tanto la comunidad europea como la comunidad asiática tienen la misma opinión de los clones que tenemos en la comunidad hispanohablante. Así que en cuanto al problema de los precios, no es solamente exclusiva para Latinoamérica. En cualquier parte del mundo que no sea Estados Unidos o Canadá está jodida la cosa. Y bueno, antes de hablar del panorama actual, debemos de saber al menos un poco de cómo fue la historia de los clones. Cómo más o menos empezaron y del por qué estamos acá. Y bueno, desde antes de ponerme a grabar acá, me había puesto a buscar para informarme un poco y así poder armar una cronología de los clones. Pero ya les digo que no encontré gran cosa. Y además pensaba hacer un video ya a futuro bien estructurado y con un guión y con edición y demás, pero no se va a poder, porque la información que hay es escasa. Así que bueno, pude armar una cronología más o menos breve con las cosas que pude encontrar. Y lo podría dividir la historia de los clones en 3 etapas. Y de una forma breve serían estas. Empezaría más o menos desde los años 2000 hasta el 2014, que podríamos decir que esta etapa son clones decorativos. O sea, los clones empezaron siendo muchos modelos de Benchmade y eran generalmente de la serie 4X. O sea, acá tenemos la BM42, BM47, la 45 y demás. Y los clones de esta época servían simplemente para estética. O sea que si vos querías flipear con una de ellas era mediocre. Y bueno, me puse a buscar un par de modelos que habían en esa época.
Y la verdad me sorprendió bastante porque ninguno de esos modelos me sonaban, ni tampoco nunca los había escuchado. Pero bueno, una de ellas son Bearenson, que técnicamente no son clones. O sea, son Balisong originales de Estados Unidos, pero que su diseño ya rozan casi el plagio con los de Benchmade. Así que bueno, muchos los toman por clones. Y bueno, otro nombre que pude encontrar es una marca llamada Jaguar Classic, que por lo que estuve viendo era una marca genérica china. Y después otras más que habían, era una denominación que puso la comunidad que se llama C45, que eran todas las marcas que hacían clones del modelo de la BM45. Y también acá empezaron a surgir las famosas CCC, que es una abreviatura en inglés y que significaría basura china barata, básicamente. Y esos fueron los inicios bastante precarios, la verdad. Y ya desde el nacimiento de los clones tuvieron mala imagen. Una porque, bueno, no dejan de ser plagios. Y otra es porque eran copias demasiadas mediocres. O sea, simplemente servían de estética. Y la calidad de los mangos, del hardware y demás era horrible, básicamente. No servía para nada, simplemente de estética. Y después llega otra etapa. Que esta la podemos decir como si fuera una etapa experimental, que fue más o menos desde el 2014 hasta el 2018. Y esta etapa fue marcada por la aparición de modelos premium para las Valis originales. O sea, en estas épocas empezaron a salir la Alpha Beast o la Replicant. Y gracias a ello empezaron a aparecer bastantes clones de la Rep. Por ejemplo, acá está el infame clon de Vali Plus. Y también hubieron primeros intentos en implementar bushings en los clones y la calidad era ya un poco inconsistente. Había mejorado un poco a comparación de la anterior, pero seguía siendo pésima. Y bueno, de ejemplos acá que tenemos es la famosa T1 o Kenfongs, como le decían algunos, y Vali Plus. Y después habían un par de otras marcas chinas, pero que no fueron de gran importancia. Y luego tenemos la última etapa, que son los clones modernos, que abarca desde 2019 hasta la actualidad. Acá básicamente se pegó un salto de calidad. Ya habían mejores tolerancias, había mejor hardware y materiales, ya había la implementación de titanio, los bushings por ejemplo empezaron a mejorar bastante, el flipping también era bastante aceptable. Y de ejemplos acá tenemos las marcas que están en la actualidad. Tenemos a T1, que fue cuando pegó su prime en 2019, que voy a hablar de eso un poco más adelante. Tenemos Vali Plus también, que de a poco empezaba a remontar con su calidad. Y empezaron a surgir marcas nuevas, como lo pueden ser Admiral Shark, también Titus o Yuppie. Y bueno, contando un poco brevemente la historia de los clones, nos lleva al panorama actual. Y es que lo bueno que tiene esto es que si sos de Latinoamérica o de España, actualmente vas a tener muchísima más variedad de clones y también de modelos originales, ya que actualmente hay bastante calidad-precio, ya sea tanto si sos alguien iniciado o si sos alguien que ya estás bastante avanzado en el hobby, o si sos un veterano. Y es que actualmente las cosas cambiaron bastante con el hobby respecto a cómo estaba antes. O sea, tengan en cuenta que desde finales de 2018 hasta 2020 lo que reinaba en el mundo de los clones era solamente T1. Ahí estaban en su prime y demostró que se podían hacer clones competentes y aptos para flipear. Y que no imitasen solamente la estética. Y gracias a T1 se empezaron a implementar cosas como lo pueden ser los bushings, el titanio o el G10 en los clones. Y bueno, dieron un salto tremendo, porque antes tus únicas opciones que tenías si estabas en Latinoamérica era algún clon barato de Benchmade o las típicas CCC que había en el mercado libre. Y T1 empezó a dar más variedad, porque empezaron a sacar los clones como pueden ser la Triton, la Rep, la Basilix, tanto de titanio o de aluminio. También sacaron la Chav y poco a poco empezaron a ponerles más variedad y calidad, aunque bueno, todavía seguía siendo un poco limitado.
Y luego empezó a pasar el tiempo, la verdad no tengo ni idea de qué le habrá pasado a T1, pero empezaron a sacar clones que nadie pidió y básicamente se comenzaron a dormir en los laureles. Porque actualmente ya T1 está fuera del mapa directamente. Ya no tiene tanta relevancia. Y tampoco nunca actualizaron más sus modelos ni nada. Y bueno, acá les voy a contar un poco de mi etapa cuando recién empecé. Y es que tiene bastante sentido por cómo va a ir la historia. Y es que yo empecé a flipear más o menos en abril de 2021. Y acá comenzaba a haber una transición bastante rara. Y es que ya T1 empezaba a ser desplazado poco a poco, perdiendo relevancia, y comenzó a aparecer la marca que era básicamente odiada por muchos por la baja calidad que tenía. Y era la de ValiPlus. ValiPlus comenzó a subir bastante la calidad de sus clones y la verdad pegó tremenda remontada. En su tiempo había dado bastante de qué hablar porque había hecho una actualización a su modelo de la Replicant. Y es que antes era una basura total cuando salió, que creo que fue en 2018, 2017, por ahí. Pero bueno, le dieron una lavada de cara tremenda a la Rep. Y pasó a ser muchísimo más competente y bueno, también superó a la Rep de T1. Y así fue como con el paso del tiempo comenzó la nueva era de ValiPlus, que fue más o menos un par de meses después de que yo entrara a la comunidad. Y bueno, ValiPlus también fue bastante importante porque le dio otro salto enorme a la calidad de los clones. Y lo que hizo fue hacerlos bastante fieles al modelo original. Y bueno, también subió bastante la calidad y el hardware ya era bastante aceptable. Y en cuanto a la sensación de flipping, también se volvía bastante similar a los modelos originales. Y ya con el paso del tiempo empezaron a aparecer las otras marcas que también están en la actualidad, como lo son Armor Shark, que también es otro gigante haciendo clones. También otras marcas más como Titus, Shopee, Apocalypse y algunas otras que deben andar por ahí dando vueltas. Y esto quiere decir que actualmente el flipper, tanto el recién iniciado como un veterano, tiene muchísimas más opciones y también precios decentes para poder elegir. Y eso quizás es algo que nadie se imaginaba en 2017 o 2019. Y es algo que hoy la variedad está por todos lados, básicamente. Y ya llegó al punto en el que actualmente básicamente todos los clones son buenos. Y lo único que puede influir en tu compra puede llegar a ser el precio que puede tener el clon, o si te gusta o no el tipo de balance que tiene. Y bueno, también otra cosa que quiero mencionar y va a tomar relevancia muchísimo más adelante va a ser la aparición de nuevas empresas que hacen modelos originales. Y estas son bastante importantes porque destacan en su calidad-precio en lo que ofrecen. Y es que acá empiezan a aparecer empresas como LDI, Navalis, Thomas Balisongs, HR Knives o incluso algunas otras marcas que también hacen clones, como lo pueden ser la propia Admer Shark o Titus, que están sacando modelos originales. Por lo que la variedad sigue aumentando y si te interesa tener algún modelo original, también ya existen bastantes opciones y a un precio decente para poder conseguirlas. Y bueno, quiero que vean todo lo que les dije porque hay un patrón. Y es que los clones sirven muchísimo como una puerta de entrada al hobby, ya seas de Latinoamérica, Europa o Asia. Y mucha gente aprende a flipear y consigue un buen nivel gracias a los clones. Y es que además también sirve como primer contacto hacia la comunidad y básicamente te integras a la comunidad gracias a los clones. Y otra cosa también es que a la larga vas a desarrollar interés por los clones. Y en caso de que puedas costeártelo, eventualmente vas a terminar comprando el modelo original. Como fue en mi caso, de que tengo dos modelos originales. Tengo la Vortex de NRB y también tengo la Squid Trainer de Squid Industries. Bueno, ahora ya habiendo aclarado el panorama actual que hay con respecto a los clones, vamos a pasar al tema principal del video. Y es que el problema real que tienen los clones es que es un problema ético. O sea, me explico. Y es que a pesar de que sirvan bastante para flipear y que sean una puerta de entrada para muchos en la comunidad, no deja de ser piratería. O sea que al comprar un clon estás comprando una copia no autorizada de un diseño original. Y eso, nos guste o no, al comprarlos estamos ayudando a que ese mercado siga existiendo. El tema con todo esto es que la discusión cambia muchísimo dependiendo desde dónde lo estés mirando.
Una buena parte de esta discusión sobre los clones está muy centrada en lo que es la realidad económica de Estados Unidos. Y eso hace que muchísimas veces se ignore completamente el cómo se vive este hobby en las otras partes del mundo. Y es que al mirar esta discusión desde esa visión ya empiezan a aparecer argumentos bastante absurdos, la verdad. Pero que seguramente veas que se repiten muchísimo en Instagram, en Discord o en Reddit. Y es que bueno, son gringos básicamente. Tienen una visión en la que todo el mundo es como en su país básicamente y asumen que no sé, tanto acá como en Argentina, en México, no sé, en Alemania o en Corea del Sur tenemos los mismos ingresos económicos y los mismos precios que en su país. Y por ese motivo es que empiezan a surgir argumentos como, no sé, al comprar un clon le estás haciendo generar pérdidas a la empresa original, porque estás prefiriendo un plagio que un modelo original. O también el típico de que compramos clones porque odiamos a las empresas originales, o que simplemente lo hacemos por joder, que no sé, como si fuera como una especie de boicot. No sé, bastante XD todo. O sea, como pueden ver, son bastante absurdos los argumentos que te dicen. Y si empezás a usar la lógica para empezar a analizar todo, te das cuenta que no es tan blanco y negro como ellos te lo pintan. O sea, hay muchísimas escalas de grises y hay muchísimos factores que impiden que tanto vos y como yo podamos conseguir una Vale original. Y es que la verdad esto lo hacemos porque directamente no nos queda de otra. Y comprar un modelo original, al menos acá en Latinoamérica, es como gastarte 2 salarios mínimos, más o menos. O sea, que comprarse una Vale original ya pasa a ser un lujo. Como, no sé, comprarte algo de BRS o de Squid. Y es que hay que tener en cuenta que no es solamente el precio de la navaja que tenemos que pagar, que es su precio en dólares, básicamente. Sino que también a todo esto hay que sumarle otros factores como lo puede ser los envíos internacionales, los impuestos, las aduanas, riesgo de confiscación que pueden aparecer en otros países dependiendo de las leyes, la poca disponibilidad que hay, porque eso es una verdad también, hay poquísimo stock de Valis originales y generalmente tenés que estar campeando hasta que repongan stock. Y hay otros problemas como lo pueden ser las importaciones y así un largo etcétera. Y querés conseguirte quizás algo que sale $400 y terminas pagando 700 u 800. O sea, es una locura si te lo pones a pensar. Y directamente ni siquiera vale la pena conseguir un modelo original. Y esto significa que nosotros no somos el público objetivo, básicamente. Y seguramente se preguntarán de qué quiero decir con esto. Y es que el mercado de Balisongs originales está centrado en lo que es Estados Unidos, Canadá y no sé, en algunas personas europeas que se lo puedan permitir. Pero fíjense en eso. La mayoría de las marcas originales producen en Estados Unidos, venden principalmente en Estados Unidos y ponen sus precios pensados para el salario estadounidense. Y muchas veces ni siquiera consideran los mercados internacionales. Y bueno, todo esto que les digo básicamente desmiente todo lo que dicen los gringos de que nosotros les queremos hacer generar pérdidas a las empresas. Porque en primer lugar ni siquiera existe una pérdida económica real. O sea, primero tiene que existir una venta potencial y nosotros ni siquiera somos clientes potenciales. Porque directamente muchos ni siquiera podemos acceder a un modelo original. Y entonces el clon ni siquiera termina reemplazando la compra. Porque esa compra en primer lugar nunca iba a ocurrir. Y es muy distinto a decir otra cosa que podría ser, no sé, podría comprar el modelo original, pero elegir un clon solamente por ahorrar. Ahí, por ejemplo, cambiaría bastante el panorama. Y bueno, esta es solamente una visión de la parte de la discusión. Y como pueden ver, el tema es bastante controversial de tocar si estás en la comunidad de Estados Unidos o en Canadá. Pero esta discusión cambia muchísimo en otras partes del mundo. Porque es un tema que ya se habló de hace muchísimo tiempo y ya se llegó a un consenso. O sea, tanto en Latinoamérica como en Europa o en Asia. Por eso mismo si te ve, no sé, un brasilero, un ruso o un coreano con un clon, no te vas a saltar el cuello como si lo haría un gringo. Y lo único que te puede decir es preguntarte si, no sé, si esa Bali flipea bien y si se la recomendamos que la compre.
O sea, el resto del mundo no es que odiemos las empresas originales, ni siquiera mucho menos a los modelos que hacen. Sino lo que pasa es que ya aceptamos que esta es nuestra realidad, básicamente. Y si queremos avanzar en el hobby para tener una mejor habilidad o tener algo mucho más cómodo, no nos queda de otra que directamente recurrir a los clones que hay. Pero bueno, conseguir un modelo original es toda una odisea, y al menos yo por suerte pude conseguir dos modelos originales. Y probablemente en el futuro empiece a tener más, porque me empezó a interesar el coleccionismo. Pero bueno, eso influye muchísimo, ya sea en tus ingresos económicos, en el propio estado de la economía del país y también en las formas de conseguirlos. Y un ejemplo que les puedo poner de todo esto que les dije puede ser el caso de Navalis, que no hay necesidad de que clonen sus modelos, porque básicamente ya son accesibles para todos nosotros. Y de hecho ya empezamos a ver con malos ojos cuando pasa eso. Por ejemplo, ya creo que hace un año o un año y medio por ahí, pasó de que una marca que ni me acuerdo cuál es, clonó la Wall Pro de Navalis. Y casi nadie le prestó atención en su momento porque, bueno, ya es un modelo original y que está al alcance de nosotros. Ni siquiera hay necesidad de comprar el modelo clon. Y el lado real de todo esto de los clones es que terminaron creciendo justamente en los lugares donde el hobby original nunca pudo ser accesible. Y al menos eso puede ser una ventaja para la gente que le interese todo esto del mundo del flipping. Ahora sí, nos acercamos a la parte final del video y es mi visión del futuro y mis opiniones. Lo que yo imagino que va a pasar es que, teniendo en cuenta de cómo fue la evolución de los clones, es que seguramente de acá a 5 años los clones sigan aumentando su calidad y sigan mejorando cada vez más el hardware de las Valis. Y esto puede tener dos miradas, una que puede ser un tanto conservadora y otra que es un poco más optimista. Y yo me decanto más por esa. Y es que en mi opinión me gustaría que siga existiendo esa presión que hay sobre la competencia de precios en el mercado. Y esto, porque esto confirmaría de que... Y es que esto terminaría de confirmar algo, de que al menos muchos pensamos. Y es que la mayoría de modelos originales están a sobreprecio. No sé, de ejemplo ahí puedo dar la Kraken, que sale como $300, o la Replicant, que creo que las venden como a 400 y algo de dólares. Y bueno, podrían vender sus modelos un poco más baratos y que tengan una calidad similar. Y acá también entran las nuevas empresas que empezaron a surgir y que les había dicho al inicio del video de que la tengan bastante en cuenta para más adelante. Y es que tanto LDI como Navalis o Thomas Ballison también refuerzan la hipótesis que tenemos. Y es que venden modelos originales a un precio más bajo y siendo mucho más accesibles para el resto del mundo. Y no es como que la calidad también bajara con el precio, sino que se mantienen bastante bien y están bastante a la par con el resto de las empresas. Y es por eso básicamente que me interesa ver cómo sigue evolucionando los clones y la situación en general. Porque si esta tendencia sigue, va a llegar a un punto en que la brecha entre un modelo original y su clon no va a ser tan notoria. Porque mientras más se reduzca la diferencia entre un clon y su modelo original, va a existir más... digamos que va a existir un poco más de presión para que las marcas originales reconsideren al menos sus precios y la accesibilidad de sus productos al resto del mundo. Porque ya en este punto, si pasa lo que yo les digo, vamos a ser ahora sí clientes potenciales. Y ahí sí probablemente ya les estemos generando pérdidas por preferir un clon a un modelo original. Y lo interesante de todo esto es que cosas así ya han pasado en otros nichos. Como, no sé, lo pueden ser en el mundo de los teclados custom, no sé, los auriculares, impresoras 3D o incluso con los relojes. Y es que en ambas hay un patrón que es bastante similar. Y es que hay un hobby que es pequeño y encima caro, hay marcas que dominan y llega un punto en que comienza a haber manufactura china que empieza a mejorar la calidad. Y bueno, empiezan a aparecer alternativas más accesibles y la calidad se empieza a democratizar, por decirlo de alguna forma. Y las marcas premium se adaptan o se pueden volver más exclusivas.
Y al menos eso yo es lo que puedo pensar en lo que puede llegar a pasar de acá a 5 años con respecto al mundo de las Valis. Y la verdad ojalá que pase, cosa de que al menos la mayoría de Latinoamérica o de Europa puedan tener sus modelos originales. Y de esa forma ayudaría también que la piratería empiece a bajar. Y bueno gente, hasta acá llegaría el video de hoy. La verdad quedó un poco largo, pensé que me iba a quedar un poco más corto, pero la verdad mejor que haya sido así. A menos considero de que me explayé bastante bien con el punto al que quería llegar. Y como pueden ver, el panorama actual con respecto a la opinión de los clones es que está bastante polarizado, al menos en la comunidad estadounidense. Y acá en el resto del mundo, no sé, ya se dio bastante por sentado. Y al menos yo nunca he visto una discusión acalorada con respecto a los clones, si está bien o si están mal. Ya hemos llegado a un consenso y bueno, es nuestra realidad básicamente. Así que nada más, quedaría archivar este video por las dudas, a ver qué es lo que va a pasar de acá a 5 años y ver si le habré atinado en algo o si me habré equivocado en todo y, y no sé, el panorama cambie completamente. Pero bueno, eso sería todo. Denle like y suscríbanse. Y también otra cosa, me gustaría que dejen su opinión en una caja de comentarios para ver si tienen opiniones bastante similares a la mía, si tienen otra opinión diferente, o si tienen alguna otra curiosidad o algún punto que no pude abordar en este video. Pero bueno, eso sería todo. Nos vemos.